Buenas noches, mi nombre es Jafet Chabrez Sánchez, soy del grupo 3 y B3 y voy a hablar del tema de capacitores. ¿Qué es un capacitor? Un capacitor o condensador eléctrico es un dispositivo eléctrico que permite almacenar energía en forma de un campo eléctrico. Es decir, es un dispositivo que almacena cargas en reposo o estáticas. A diferencia de una batería común, el capacitor solo almacena la energía y puede actuar de filtro en un circuito electrónico. En cambio, la batería no solo almacena la energía, sino que también la genera. Un ejemplo de capacitor natural son los relámpagos, donde una de las placas es la nube y la otra placa es la Tierra. Mientras que el rayo es la carga liberada entre las dos placas, hay que aclarar que es un capacitor tan grande que la cantidad de carga retenida es inmensa. Este es el signo del capacitor que se utiliza en las expresiones de los circuitos. ¿De qué está hecho un capacitor? El símbolo esquemático del capacitor representa de una bastante confiable la forma en que es construido un capacitor. Un capacitor es fabricado de dos placas de metal y un material aislado llamado dieléctrico. Las placas metálicas son puestas muy cerca una de la otra en posición paralela y el dieléctrico está en medio de las dos para asegurarse de que no se toquen. ¿Cómo funciona un capacitor? Como ya se había hablado acerca de sus componentes, cuando conectamos estas láminas a una fuente de energía o las sometemos a diferencia de potencial, o sea voltaje, una lámina comienza a cargarse negativamente, o sea se llena de electrones, haciendo que la otra tenga que liberar electrones y quedando así una carga positiva. Al desconectar la fuente de energía, las placas se mantienen cargadas muy cerca una de la otra, gracias al material aislante o dieléctrico. Esto hace que las cargas tiendan a atraerse y se mantengan en las placas, almacenando la energía eléctrica para ser usada cuando se requiera dentro de un circuito. Dentro del marco teórico se utilizan estas fórmulas para sacar ya sea la capacitancia total o reducir los capacitores. También se utiliza para sacar el voltaje y la carga de cada uno de los capacitores. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de el uso de estas fórmulas. Como podemos ver en este circuito, está alimentado por 7 voltios, una resistencia de 1.5 kiloohms, otra resistencia de 2 kiloohms y un capacitor que está en paralelo con la resistencia número 2 que tiene 1 microfarad. Para poder determinar cada uno de los valores que tiene este circuito, o sea, su voltaje, intensidad y carga del capacitor número 1, debemos asumir que, ya que no nos muestra que los primeros instantes del circuito, debemos asumir que el capacitor número 1 ya está cargado, por lo que se vuelve un circuito abierto, lo que nos indica que a través de él no fluye intensidad de corriente, como se muestra en la imagen. Al no haber intensidad de corriente, se asume que su intensidad es de 0 amperes, lo que nos deja el demás circuito. Ahora debemos sacar el voltaje y la intensidad de estas dos resistencias. Para sacar esto debemos sacar primero su resistencia total de R1 y R2. Para hacerlo debemos de sumarlas debido a que están en serie. Y utilizamos esta fórmula que es R total es igual a R1 más R2, que nos da como resultado 1.5 kiloohms más 2 kiloohms, lo que es igual a 3.5 kiloohms, lo que es la resistencia total de 3.5 kiloohms. Ahora vamos a utilizar la fórmula de divisor de voltaje debido a que es un circuito en serie de estas dos resistencias. Ya que tenemos el voltaje total, la resistencia total y cada una de estas resistencias es más fácil calcularlo. Ahora hacemos las operaciones. 7 voltios por 1.5 kiloohms sobre 3.5 kiloohms es igual a 3 voltios.
Ese es el voltaje de la resistencia número 1. Ahora vamos a sacarla el voltaje de la resistencia número 2. Multiplicamos 7 voltios, que es el voltaje total, por el voltaje de R2, la resistencia de R2, que son 2 kiloohms, sobre 3.5 kiloohms, que es la resistencia total, lo que nos da como resultado 4 voltios. Ya tenemos el voltaje de la resistencia número 1 y el voltaje de la resistencia número 2. Ahora vamos a sacar la intensidad de corriente de la resistencia número 1 y de la resistencia número 2, pero primero tenemos que sacar su intensidad total. Para esto debemos de utilizar la fórmula del voltaje utilizando la intensidad y la resistencia. La adaptamos a que es igual, intensidad total es igual a voltaje total por resistencia total, lo que es 7 sobre 3.5 kiloohms, lo que nos da como resultado 2 miliamperios. Esa es la intensidad total del circuito, ya que estas dos resistencias que están conectadas están en serie. Asumimos que la intensidad que pasa por ellas es la misma en todo el circuito, por lo que la intensidad total es la misma en R1 y R2, lo que nos da como resultado que la intensidad de R1 son 2 miliamperios y la intensidad de R2 son 2 miliamperios. Ahora que ya tenemos estos datos, podemos sacar los demás datos, que son la carga del capacitor número 1. Para esto, debemos asumir que al estar en paralelo con la resistencia número 2, tienen el mismo voltaje, por lo que, al tener este dato, es más fácil utilizar la fórmula de carga es igual a capacitancia por voltaje, lo que es 1 microfarad por 4 voltios, lo que nos da como resultado 4 microcoulombs. Y con esto concluimos que el voltaje total son 7 voltios, la resistencia total son 3.5 kiloohms, la intensidad total son 2 miliamperios, el voltaje de R1 son 3 voltios, el voltaje de R2 son 4 voltios, el voltaje del capacitor número 1 son 4 voltios, el voltaje de la intensidad de corriente de R1 son 2 miliamperios, la intensidad de corriente de R2 son 2 miliamperios, la intensidad de corriente del capacitor número 1 son 0 amperes y la carga del capacitor número 1 son 4 microcoulombs. Ahora vamos a ver el método de reducción de capacitores y qué fórmulas se utilizan. Aquí, como ya habíamos visto estas fórmulas en la presentación, ahora vamos a ver el método de reducción de capacitores. Primero debemos observar que en este circuito, que está alimentado por 9 voltios y que el capacitor número 1 y el capacitor número 2 se encuentran en paralelo, debemos utilizar esta fórmula de aquí para sacar su capacitancia total entre el capacitor número 1 y el capacitor número 2, para que luego de ello se utilice esta fórmula para sacar la capacitancia total, debido a que al sacar el resultado del capacitor 1 más el capacitor 2, asumimos que como están en serie, este resultado está en serie del capacitor número 3, se utiliza esta fórmula. Primero debemos de sacar, como ya se había dicho, la capacitancia equivalente 1 a partir del capacitor número 1 y el capacitor número 2, lo que es 1.5 microfarads más 2 microfarads, lo que nos da como resultado 3 microfarads, que nos dice que la capacitancia equivalente 1 son 3 microfarads, que está en serie con el capacitor 3, que igual tiene 3 microfarads. Ahora sacamos la capacitancia total. Debido a que están en serie, se utiliza esta fórmula. Ahora tenemos que 1 sobre capacitancia equivalente a 1 más 1 sobre capacitancia 3 es igual a 1 sobre 3 microfarads más 1 sobre 3 microfarads, nos da como resultado 1.5 microfarads, lo que nos da como resultado que la capacitancia total son 1.5 microfarads. Ahora debemos sacar la carga total del circuito, ya que tenemos
el voltaje total y la capacitancia total. Utilizamos la fórmula de carga total es igual a capacitancia total por voltaje total, lo que nos da como 1.5 microfarads por 9 voltios, son 13.5 microcoulombs. Ahora tenemos que sacar la carga de cada uno, el voltaje y la carga de cada uno de los capacitores. Ahora asumimos que como están en serie, este segmento que está en paralelo de este que está en serie nos da como resultado 9 voltios. Ya que asumimos esto, debemos determinar primero la carga total. A partir de la carga total que se ve en esta función en serie, que podemos manejar como carga total es igual a carga de capacitancia equivalente 1 es igual a carga de capacitor 3, que son 13.5 microcoulombs, lo que nos dice que el valor de la carga de capacitor 3 son 13.5 microcoulombs, lo que nos dice que el valor de del capacitor equivalente 1 son asimismo 13.5 microcoulombs. Con estos datos podemos calcular el voltaje que pasa a través de el capacitor número 3. Para esto debemos de dividir la carga del capacitor 3 sobre su capacitancia, lo que es 13.5 microcoulombs sobre 3 microfarads, lo que son 4.5 voltios. Al ser un circuito en serie, asumimos que C equivalente 1 se suma más C más capacitor 3, lo que nos da 9 voltios. Dado esto, debemos de sacar el valor de C equivalente 1, el voltaje de C equivalente 1, lo que nos da como resultado 9 voltios menos 4.5 voltios, que pertenecen al voltaje del capacitor número 3, nos da como resultado 4.5 voltios que pasan a través de C equivalente 1. Aparte de esto, debemos asumir que como C1 y C2 están en paralelo, tienen el mismo voltaje. Con esto podemos calcular más fácil su carga de cada uno de ellos. Para ello debemos de multiplicar su capacitancia por su voltaje. Para sacar la carga del capacitor número 1 debemos de multiplicar 1 microfarad por 4.5 voltios, lo que nos da como resultado 4.5 microcoulombs. Ahora, para sacar el valor del capacitor número 2 es lo mismo, 2 microfarads por 4.5 voltios, lo que nos da como resultado 9 microcoulombs. Como podemos ver aquí, al sumar 4.5 microcoulombs más 9 microcoulombs, nos da como resultado la carga total que pasa por todo este circuito, lo que es igual al capacitor número 3 igual. Los datos concluyentes son que el voltaje total son 9 voltios, la carga total son 13.5 microcoulombs, la capacitancia total son 1.5 microfarads, el voltaje de capacitor número 1 son 4.5 voltios, el voltaje del capacitor número 2 son 4.5 voltios, el voltaje del capacitor número 3 son 4.5 voltios, la carga del capacitor número 1 son 4.5 microcoulombs, el voltaje la carga del capacitor número 2 son 9 microcoulombs y el voltaje del capacitor número 3 son 13.5 microcoulombs. Estos son los usos de las fórmulas de los capacitores, como ya se había mostrado. Y estas son las referencias que se utilizaron para la elaboración de esta presentación, incluyendo 2 de los videos de la materia de circuitos electrónicos del canal del profesor Ernesto. Gracias por poner atención y eso es todo. Hasta luego.